Felicidades, Gloria, y muchas gracias por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Temoricí, recordando que nos conocimos precisamente cuando iniciaba en el periódico El Universal esta carrera periodística y ahorita ya a casi 7 años, pues se logró este premio Bridge Valdés, que para mí es muy importante precisamente para poder evidenciar esta problemática de género que se vive en el país, sobre todo cómo afecta a las mujeres sobrevivientes del feminicidio, que es el tema principal de este reportaje, Temoricí. Así es. A ver, cuéntanos muy bien, porque normalmente el énfasis está sobre crímenes que se cometieron en su totalidad, pues, o sea, como el criminal lo intentó. Crímenes contra las mujeres en donde se ataca a una mujer, se agrede a una mujer, precisamente por su condición de género, de ser mujer, como parte de todas estas expresiones de machismo milenario que siguen tan presentes en nuestra cultura. Pero se ha hablado muchísimo menos y esta es tu labor aquí, poner el dedo en el renglón de aquellos crímenes que no son tan tomados en cuenta porque no lograron el cometido de asesinar a la mujer. Sí, sin embargo, sí hubo un daño importante. Cuéntanos más de esto, Gloria. Exacto, precisamente, desafortunadamente en México se toman en cuenta una vez que los asesinatos son consumados, es decir, una vez que una mujer pierde la vida, son contabilizados de manera muy fríamente los feminicidios, que es un problema sistemático que se vive en el país, pero desafortunadamente lo que no se cuenta, de lo que no se habla, es de las mujeres que sobreviven a estas agresiones de violencia extrema, ¿no? Estoy hablando de apuñalamientos, de golpes, de ataques incluso químicos o con ácido, como ya hemos visto diferentes víctimas que se están movilizando para que se reconozcan estas violencias. Y es que desafortunadamente no basta con una sanción contra el agresor, sino que desafortunadamente las autoridades lo que hacen es minimizar estos casos sin reconocerlos bajo la figura de tentativa de feminicidio. Si bien sabemos que el feminicidio existe desde hace algunos años y de por sí es difícil que se concrete una investigación bajo la figura de feminicidio, por un intento de feminicidio lo es mucho más, ya que usualmente las autoridades lo llegan a reclasificar como lesiones dolosas o violencia familiar, y esto lo que hace es que se aminora, se rebaja la sentencia que pueda tener el agresor, además de que no se otorgan medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia. Y, por ejemplo, el agresor no tiene la posibilidad de ser detenido bajo prisión preventiva justificada, como en la figura de feminicidio, lo que hace que las víctimas se encuentren en un constante riesgo de poder vivir una segunda o una tercera agresión y que con ello se derive a consumarse este feminicidio, ¿no? Lo que nosotros estamos revelando con esta investigación que fue publicada en mayo de 2021, pero que hemos publicado diversas actualizaciones e información de lo que están dejando de contar las autoridades, es que precisamente existen vacíos legales que permiten que las mujeres sobrevivientes de feminicidio se encuentren en un constante riesgo, y esto haga también que les haga mucho más cansado y mucho más desgastante el proceso para conseguir justicia en contra de sus agresores. O sea, a ver, ¿puedes ilustrarnos con algún caso en concreto sobre mujeres? Porque tú puedes incluso quedar, o sea, puedes quedar forzada a mantenerte en un entorno cercano a donde está el agresor, ¿no? Y el agresor queda libre mientras tú tienes que estar, pues, teniendo citas médicas con consecuencias importantes, ¿no? A lo largo de años, o incluso atendiendo procesos legales que son muy demandantes en cuanto a tiempo, desgastantes emocionalmente. ¿Puedes ilustrarnos qué es lo que ocurre aquí? Claro, para el reportaje documental que pueden ver también en esta plataforma precisamente de YouTube, es ilustramos a partir de 4 casos, de 4 historias, lo que ocurre y las diversas irregularidades que hay en cuanto a esta figura de tentativa de feminicidio. Uno de los casos que se ha mediatizado más y que ilustra bastante bien, desafortunadamente, las consecuencias de que no se lleven estos casos, estos procesos de justicia con perspectiva de género y priorizando la protección de las mujeres. Por supuesto, es el feminicidio de Abril Pérez Agaón, que ocurrió en noviembre de 2019, donde recordemos que ella sufrió una agresión
previa a su muerte por parte de su agresor, que era su expareja, que recordemos tenía un puesto muy importante en una empresa multinacional en México. Desafortunadamente lo que ocurrió en este caso, que debió de haber sido acreditado como una tentativa de feminicidio, fue que se le otorgó eh, el delito de violencia familiar, se clasificó de esta manera y con ello el agresor pudo salir de prisión y días posteriores, a pesar de que Abril denunció que había sido seguida, denunció que estaba siendo hostigada por el agresor, pues perdió la vida al ser asesinada rumbo a los juzgados de la Ciudad de México cuando se trasladaba de Monterrey a la Ciudad de México. Finalmente, el feminicidio fue consumado al dejar en libertad al agresor y hasta el día de hoy, ya después de casi 3 años de que ocurriera esta agresión, pues el agresor sigue libre, sigue prófugo y la figura jurídica posterior a su muerte es que se cambia como una tentativa de feminicidio y bueno, posteriormente, lamentablemente, como un feminicidio. Otra de las historias que revelamos en este reportaje, por ejemplo, es la de Jason Amaya, que es una mujer sobreviviente en el estado de Campeche, que sobrevivió a un ataque de extrema violencia de 37 puñaladas en todo su cuerpo y que esto, por supuesto, la dejó con lesiones sumamente graves que hasta el día de hoy mantiene en su salud física, pero desafortunadamente, a pesar de que existe una sentencia condenatoria en contra del agresor y que fue por este caso que se incluyó la figura jurídica de tentativa de feminicidio en las leyes de Campeche, el agresor sigue libre y desafortunadamente ella no ha tenido una reparación integral del daño, lo que le impide poder tener una reparación económica para poder acceder a servicios de salud y con esto, pues por supuesto, recuperar su vida como antes la tenía de manera económica, de manera emocional, incluso familiar con sus hijos. Este hecho de violencia le cambió drásticamente la vida y ahora pues no puede reponerse a pesar de que esto ocurrió ya hace casi 10 años, tenemos. ¿Cómo, qué impacto? O sea, tú llevas ya 2 años trabajando, bueno, no trabajándolo, más tiempo trabajándolo, pero 2 años presentando estos casos y actualizándolo, como has dicho. ¿Qué impacto ha tenido esto? ¿Tú crees que la sociedad sí va adquiriendo conciencia y sobre todo que las autoridades se están dando cuenta de que hay ahí una laguna que sigue poniendo en peligro las vidas de las mujeres? Sí, totalmente. Me parece muy importante esta pregunta que haces porque efectivamente antes de este reportaje y antes de que se mediatizara tanto la lucha de las mujeres sobrevivientes de feminicidio, no se hablaba mucho de la tentativa de feminicidio. Ahora lo que podemos ver es que hay diversas propuestas legislativas para poder armonizar en todos los estados del país esta figura, porque si bien existe el delito de feminicidio y existe la figura jurídica de la tentativa, hay mucha resistencia para poder aplicarla con perspectiva de género en estos casos que pues necesitan una investigación contextual y con perspectiva de género a partir de cómo se dio la agresión y de cómo se intentó privar de la vida a una mujer, ¿no? Ahora lo que vemos es que hay ciertas, ciertas propuestas jurídicas, primero para acreditar o para reconocer en las leyes de manera tipificada de manera literal la tentativa de feminicidio para poder reconocer qué es este tipo de violencia, en qué casos aplica, qué sanciones son necesarias y por supuesto qué es lo que requieren las mujeres sobrevivientes en cuanto a tratamientos médicos y reparación integral del daño, ¿no? Bajo la misma figura también se está buscando fortalecer la tentativa de feminicidio derivada de los ataques químicos, que estas son propuestas que ha tenido, por ejemplo, la saxofonista María Elena Ríos, la Fundación Carmen Sánchez, que es fortalecer la figura jurídica de tentativa de feminicidio para que estos tipos de agresiones sean acreditados como una tentativa de feminicidio, pero con la utilización de sustancias químicas. Entonces es un tipo de violencia de la que se está hablando mucho más, en la que desafortunadamente ha habido un incremento de casos, pero a mi parecer también es porque ya se está usando esta figura jurídica para poder acreditar debidamente los procesos y las sanciones al respecto de estos delitos. Y por lo tanto, ahora se está contabilizando algo que antes se dejaba de lado o como un delito común. ¿Y qué opinas? ¿Qué nos puedes decir de la cobertura periodística de ese tipo de delitos? ¿Tú crees que
nuestro gremio se está entendiendo mejor qué es lo que pasa, qué es lo que implica, se está siendo más profesional al momento de tratarlos. A mi parecer, sí, creo que se está abriendo mucho la conversación también entre periodistas y está habiendo mucho más interés en darle cobertura a estos temas, ¿no? Hay muchas colegas periodistas, principalmente mujeres, que están dando cobertura a historias de injusticias, historias abandonadas respecto a este tipo de delito y también en cuanto a la violencia de género a nivel general, pero creo que también al hacer un llamado desde el periodismo es que se pueda hacer un cambio también fortaleciendo la voz y la lucha de las víctimas que lo han tenido por mucho tiempo, ¿no? Me parece que la cobertura se está haciendo pues mucho más amplia respecto a este tema y también con mucha más ética, tomando en cuenta la seguridad, por supuesto, de las víctimas. Me parece que afortunadamente no solo por parte de las autoridades se está volteando a ver este tema, sino también de la prensa y creo que se está haciendo de una manera muy relevante para poder llevar con seriedad estos casos y que puedan propiciar a que se logre justicia en ellos. Hace algunos años, cuando con mis colegas del colectivo Ojos de Perro fuimos a acompañar a madres buscadoras en Sinaloa, Birna Nereida, que es la mujer que los encabeza cuyo hijo fue desaparecido y ya lo encontró los restos, nos decía, no esperen a que les pase. O sea, ella había sido así, que había ignorado este fenómeno hasta que le ocurrió. Y decía, no esperen a que les pase. ¿Tú harías un llamado parecido? Claro que sí, yo creo que lo más importante sobre estos temas y con ello la importancia también del periodismo para poder reconocerlos es que se nombre este tipo de violencias y que están ocurriendo, ¿no? Para que tal vez mucha más gente se reconozca en esta situación y pueda hacer algo al respecto. Y también, por supuesto, exigirle a las autoridades que se cambien legislaciones que son necesarias para mejorar o fortalecer o amparar a las mujeres en esta situación, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que lo más importante es reconocer, es hablar, es que estos temas estén en la conversación, porque de esta forma, si se nombran, existen, y si se nombran, podemos dejar de normalizar estas situaciones, ¿no? Porque si no se nombran, si no existe una tipificación, si no existe una conversación sobre el tema, lo que pasa es que se olvidan, desafortunadamente, estos casos que no pueden ser llevados a la justicia, ¿no? Y precisamente en esto de pues evitar que nos ocurra. Yo creo que también parte de la audiencia que está escuchando pues esta entrevista a través de tu espacio, Temoris, yo creo que también es difundir la información, que se sepa, que las mujeres sepan que esta figura jurídica existe, que puede ser utilizada y también que forma parte importante para la prevención de feminicidios en un país como México, que desafortunadamente es profundamente feminicida. Bueno, es el espacio de Julio Astillero, que yo no sé, igual si te lo has encontrado por allá, anda también de viaje por Europa, bueno, está en Francia y por allá anda, entonces igual en un Fantástico. descuido te lo encuentras. Gloria, Un ya gusto. para concluir nuestra conversación, tu trabajo está disponible de manera libre en Internet, cualquiera lo puede ver, ¿no? ¿Nos puedes dar el detalle para que quienes estén interesados o interesadas te puedan seguir? Claro, este reportaje se publicó a nivel general en mayo de 2021 en diversos medios de comunicación como Proceso MX, donde actualmente trabajo, La Lista, Animal Político y Ruido en la Red, que hicieron también diversos materiales respecto a este trabajo, pero el documental puede ser consultado directamente en YouTube con el nombre Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, está disponible, así como los datos y estadísticas que hemos publicado y actualizado con el tiempo en el portal de MX, la revista digital de MX. Ahí pueden encontrar todas las investigaciones que se han hecho respecto a este tema desde 2021. ¿Puedes volver a mencionar el nombre completo para que lo busquen tal cual poniéndolo en el cuadro de búsqueda de YouTube? Claro que sí, es Las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Con este nombre lo pueden googlear o en su misma plataforma de YouTube
y es un documental que dura menos de 30 minutos y que afortunadamente lo que me ha impactado mucho, Temoris, es que está teniendo mucha aceptación con la comunidad europea, está siendo muy impactante su publicación en estos espacios que nos han abierto las diferentes embajadas y creo que en México reconocer que estas violencias existen y que se tiene que hacer algo al respecto también es importante, ¿no? Creo que con ello muchas más mujeres nos han buscado también porque se reconocen bajo esta figura, han solicitado apoyo y creo que eso es lo principal, reconocer, hablar estas violencias para que se pueda hacer un cambio. Gloria Piña, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu trabajo, felicidades y que sigas teniendo éxito en tus presentaciones allá en Europa y las que después harás aquí en México. Claro que sí, te agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Emory. Un abrazo. Abrazo, gracias.